Una mujer encarcelada, rodeada de barrotes, de guardias, de vigilancia las 24 horas del día, y de pronto, da a luz. Un bebé nace dentro de esa prisión, y nadie sabe quién es el padre. Esto no es una novela, pasó de verdad. 18 de febrero del año 2002, en una cárcel de Brasil. La mujer se llama Gloria Trevi, y ese es solo el final de esta historia. Detente y piénsalo un segundo. Una de las artistas más grandes que ha dado la música en español, la que llenaba estadios, la que hacía temblar la televisión, terminó dando a luz entre rejas, en un país que no era el suyo, acusada de los delitos más graves que existen. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo pasa una niña de cantar en las esquinas por unas monedas a ser buscada por la Interpol? Hoy te voy a contar 8 verdades del caso más oscuro del espectáculo mexicano. Y te voy a avisar cuando llegue cada una. Esa es mi promesa. La primera, cómo una niña de 15 años le entregó su vida entera al hombre más poderoso de la música en México. La segunda, el libro que escribió una joven de 23 años y que hizo arder un imperio. La tercera, una llamada telefónica desde España sobre un bebé abandonado que echó a andar una persecución internacional. La cuarta, carteles de "Se busca por todo México", la Interpol tras ellos y una captura en Río de Janeiro. La quinta, quizá la más triste de todas, la mejor amiga que lo perdió absolutamente todo por estar a su lado. La sexta, la más dolorosa, una hija que murió con apenas un mes de vida, y una madre que, hasta el día de hoy, no conoce toda la verdad. La séptima, ¿por qué a él lo declararon culpable y a ella la dejaron libre? Y la octava, la que le da título a este video, ¿cómo terminó dando a luz tras las rejas? Aquí no te voy a inventar amantes ni escenas que nunca ocurrieron. Te voy a contar lo que quedó en las actas judiciales, lo que se publicó en libros, lo que dijeron los periodistas y lo que ella misma ha confesado frente a las cámaras. Al final, vas a ver quién cayó de verdad y quién nunca terminó de caer. Porque aunque un juez la absolvió, el pasado no la suelta. Y todo, absolutamente todo, empezó con una niña que solo quería una cosa en el mundo: que la miraran. Monterrey, Nuevo León, norte de México. Una ciudad de acero, de trabajo duro, de gente que aprende desde chica que nada en la vida es regalado. Ahí nace Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, en febrero de 1968. Una niña más, en una familia grande, donde el dinero nunca alcanzaba y la atención tampoco. Y aquí está la herida, la que explica todo lo que viene después. Guarda este detalle, porque va a regresar una y otra vez a lo largo de esta historia. Gloria no tenía hambre solo de comida, tenía hambre de ser vista. Y esa clase de hambre, la de un niño que siente que nadie lo mira, que nadie lo escucha, que tiene que hacer ruido para existir. Esa hambre no se cura con dinero ni con fama, se queda dentro, crece, y te empuja a tomar decisiones que, desde afuera, nadie entiende. Recuérdalo, porque cada vez que te preguntes ¿por qué no se fue? ¿Por qué lo aguantó? ¿Por qué lo defendió? La respuesta va a estar aquí, en esta herida. Imagina a esa niña, cantando en las esquinas por unas monedas, vendiendo quesadillas en un puesto de la calle, dando clases de ejercicio para ganarse unos pesos, haciendo lo que fuera, con tal de que alguien, cualquiera, volteara a mirarla. A los 16 años tomó la decisión que marcaría el resto de su existencia. Dejó su casa, dejó Monterrey, y se fue sola a la Ciudad de México a perseguir un sueño que casi nadie creía posible. Detente y piénsalo. ¿Qué serías capaz de hacer tú, a los 16 años, por el sueño más grande de tu vida? ¿A quién le abrirías la puerta con tal de que alguien te prometiera la fama? Porque lo que Gloria estaba a punto de encontrar no era un sueño. Era una jaula dorada, con forma de oportunidad. En la Ciudad de México, esa adolescente hambrienta se cruzó con un hombre, un productor musical, un nombre que en aquellos años abría todas las puertas. Lo llamaban el Rey Midas de la música, porque todo lo que tocaba se convertía en éxito, en dinero, en estrellas.
Sergio Andrade. Años más tarde, ella misma lo diría frente a las cámaras, que lo conoció siendo apenas una adolescente, que estuvo, según sus propias palabras, bajo la influencia de ese hombre durante 17 años. 17 años, piénsalo, casi 2 décadas bajo la sombra de una sola persona. Andrade le prometió exactamente lo que esa niña necesitaba escuchar. Le prometió que el mundo entero la iba a mirar, que la haría inmortal. Y por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo justo lo que más deseaba en este mundo. No lo pensó 2 veces. Ella quería que la miraran, y no sabía, todavía no podía saberlo, que ese deseo se convertiría en la trampa más grande de toda su vida. Porque el hombre que la volvió una estrella fue también el hombre que la llevó, paso a paso, hasta una celda. Ese es el precio del estrellato. Y esa es la primera verdad. El éxito no llegó despacio. Llegó como una explosión. Diciembre de 1989. Gloria aparece en la televisión mexicana, en el programa más importante de la época, Siempre en Domingo, el que conducía Raúl Velasco y que veían millones de familias cada semana, y canta un tema llamado Doctor Psiquiatra. El país no supo qué hacer con lo que estaba viendo. Una joven con el pelo enredado, suelto, salvaje, las medias rotas, brincando, gritando, riéndose de todo lo que una mujer decente debía ser en aquellos años. Guarda esa imagen, las medias rotas, porque esa fue la máscara, la coraza que el mundo entero aprendió a reconocer. Y detrás de esa máscara había cosas que nadie imaginaba. Piénsalo en el México de esos años, un país conservador, de misa los domingos, donde una mujer no se atrevía a cantar ciertas cosas ni a vestirse de cierta forma. Y de repente aparece esta joven, despeinada, con las medias hechas jirones, cantándole a la locura y a la libertad sin pedirle permiso a nadie. Fue una bofetada a todo lo establecido. Los padres la odiaban, los hijos la adoraban. Y esa mezcla, ese escándalo, esa rebeldía, la convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. No había punto medio con Gloria Trevi. O la amabas o la detestabas. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarla. Llegó, pelo suelto, que se volvió un himno para toda una generación. Llegó, zapatos viejos. Llegó, con los ojos cerrados. Y detrás de cada canción, casi siempre, estaba su propia pluma. Porque algo que muchos olvidan es que Gloria no solo cantaba, componía, escribía sus letras, contaba sus propias historias. Discos que sonaban en cada radio, en cada casa, en cada fiesta de México y de media América Latina. Muñecas con su cara, calendarios, una película, todo un imperio construido alrededor de una sola mujer. En 1992, la prensa de Estados Unidos le puso un apodo que le quedaría para siempre. La llamaron la Madonna mexicana. Su música cruzó el océano y llegó hasta Japón, donde vendió alrededor de 100,000 copias de un solo disco. Llenó plazas en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Ya no era una cantante más. Era, sin discusión, la mujer más famosa, más comentada y más provocadora de toda la música en español. Detente y piénsalo. Una niña que vendía quesadillas en la calle, ahora llenaba estadios. El mundo por fin la estaba mirando. Exactamente lo que siempre había soñado. Pero aquí viene el detalle que casi nadie quería ver. Detrás de cada aplauso, detrás de cada portada de revista, estaba siempre el mismo hombre, Sergio Andrade, su productor, su representante, el que manejaba el dinero, las decisiones, los contratos y, según se sabría después, mucho más que eso. Gloria cantaba sobre libertad, cantaba sobre soltarse el pelo, sobre romper las reglas, sobre hacer lo que le diera la gana. Y sin embargo, ¿era libre? Porque el pájaro que canta más fuerte sobre la libertad, a veces es el que vive dentro de la jaula más cerrada. Y guarda este otro detalle, porque es la llave de todo lo que viene. Mientras el mundo aplaudía a Gloria, ella no estaba sola en ese círculo. Alrededor de Andrade había otras jóvenes, coristas, aspirantes, muchachas que soñaban, igual que Gloria alguna vez, con que alguien las mirara.
Nadie, en esos años dorados, se preguntaba qué pasaba realmente dentro de ese grupo. Nadie quería preguntar. La fiesta era demasiado grande, y el dinero demasiado, hasta que alguien decidió hablar. Y cuando lo hizo, el pasado empezó a construirse en silencio. Un pasado que jamás la iba a soltar. Corría el año 1998, y una joven de 23 años tomó una pluma. Y con un solo libro, empezó a derrumbar todo el imperio. Esa es la segunda verdad. Su nombre era Aline Hernández. Había sido parte del entorno de Andrade desde muy joven, y lo que publicó fue un libro con un título que lo decía todo: La gloria por el infierno. El libro fue escrito junto al periodista Rubén Aviña, y en sus páginas Aline narraba, en primera persona, lo que según ella había vivido dentro de ese mundo. Y aquí, escúchame bien, porque esto es fundamental. Todo lo que ese libro afirma son las acusaciones de Aline, su versión, su testimonio. Gloria Trevi negó rotundamente esas acusaciones, una y otra vez, frente a las cámaras. Y años después, un juez la absolvería de todos los cargos. Ten eso presente en cada palabra que sigue. Pero en aquel momento, en la primavera del 98, el libro cayó como una bomba. Según el relato de Aline, detrás de las canciones y de las sonrisas había control, había abuso, había jóvenes, algunas menores de edad, atrapadas en un círculo del que, decía ella, era casi imposible salir. El libro llegó a un programa que en México lo veía todo el mundo, Ventaneando, conducido por Patti Chapoy, en TV Azteca. Y desde esa pantalla, la historia dejó de ser un rumor de pasillo, para convertirse en el escándalo nacional que se devoró todo lo demás. Guarda este detalle, porque es importante para entender la magnitud. No fue una nota perdida en una revista, fue tema de noticieros, de programas de espectáculos, de sobremesas en cada hogar. Durante semanas, meses, el país no habló de otra cosa. La televisión abrió sus micrófonos, y una tras otra empezaron a aparecer más voces, más señalamientos, más nombres. El caso creció como una bola de nieve que ya nadie podía detener. Imagina la escena. Una de las artistas más grandes del país. Y de pronto, su nombre ya no aparece junto a un disco nuevo, sino junto a la palabra abuso. La carrera de Gloria Trevi se congeló. Los conciertos se apagaron. Las portadas desaparecieron. La máscara de las medias rotas, esa que la había hecho invencible, empezó a agrietarse frente a millones de personas. Y el país se partió en dos. De un lado, los que le creían a Aline. Del otro, los que defendían a Gloria hasta la muerte. Un debate que, te lo adelanto, sigue vivo hasta el día de hoy. Tú mismo, al final de este video, vas a tener que elegir un lado. Pero lo que casi nadie sabía es que esto apenas empezaba. Porque lo que venía después no era un libro, no eran declaraciones en televisión. Lo que venía era una llamada telefónica, desde España, sobre un bebé. Y esa llamada lo cambió absolutamente todo. Para entender esta tercera verdad, tienes que conocer a una familia común, del estado de Chihuahua, en el norte de México. Padres que, como cualquier padre, solo querían lo mejor para su hija. Su hija era una adolescente con un sueño. El mismo sueño de siempre: cantar, brillar, ser parte del mundo de Gloria Trevi. Y llegó la oferta que parecía un regalo del cielo. La niña viajaría a España, con el grupo, para formarse como artista, para estudiar en una academia. Sus padres dieron el permiso. ¿Por qué no lo darían? Era la oportunidad de su vida. Confiaban. Y aquí está lo más cruel de todo. La trampa no se veía como una trampa, se veía como un sueño. ¿Qué padre le dice que no a la oportunidad de que su hija se forme al lado de la estrella más grande del país? Se decía incluso que las familias recibían una especie de apoyo, como una beca, mientras las jóvenes estudiaban. Todo parecía correcto, todo parecía un honor. La despidieron con ilusión. Y después, el silencio. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Y esos padres dejaron de tener noticias claras de su hija. En aquellos años, no había mensajes al instante, no había videollamadas.
Una hija al otro lado del océano podía volverse, de un día para otro, una sombra imposible de alcanzar. Imagina la angustia. Imagina revisar el teléfono cada noche, esperando una voz que no llega. Tú que eres padre, tú que eres madre, lo sabes. No hay tortura peor que no saber dónde está tu hijo. Y entonces, sonó el teléfono. 13 de octubre de 1998. La llamada no venía de la hija. Venía de las autoridades de España, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mensaje les heló la sangre. Les dijeron que en un hospital, en España, había un bebé recién nacido, abandonado, y que ese bebé estaba registrado a nombre de su hija, una menor de edad. Detente. Guarda este detalle, porque aquí es donde el escándalo deja de ser un libro y se convierte en un caso policial que sacudiría a 2 continentes. Esos abuelos hicieron lo único que su corazón les permitía hacer. Cruzaron el mundo para recuperar a ese bebé, a su nieto, un recién nacido dejado solo, en un país extraño, a miles de kilómetros de casa. Y con el nieto en brazos, pero sin su hija, tomaron la decisión que lo cambiaría todo. En marzo de 1999, acudieron a la justicia de Chihuahua y presentaron una denuncia formal. Ya no era la palabra de una escritora contra una estrella. Ahora había una carpeta abierta, había fiscales, había una investigación en marcha. Y en el centro de esa investigación estaban 3 nombres. El productor Sergio Andrade, una corista conocida como Mary Boquitas, y Gloria Trevi. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se había pasado de las portadas de revistas a una denuncia por delitos contra menores? El país entero se hacía esa pregunta, y los 3 nombres en esa carpeta ya no estaban en México para responderla, porque para entonces ya habían desaparecido. Y esa desaparición nos lleva directo a la cuarta verdad. De un momento a otro, Gloria Trevi, Sergio Andrade y el grupo que los rodeaba se esfumaron. Se convirtieron en fugitivos. Según se documentó después, se movieron entre varios países. Vivieron en la sombra, en el anonimato, saltando de un lugar a otro. España, Argentina, Brasil, cambiando de dirección, evitando cámaras, huyendo de un nombre que antes había sido su mayor orgullo. Imagina la caída. Ayer, la Madonna mexicana llenaba estadios. Hoy, escondida, mirando por encima del hombro, temiendo cada golpe en la puerta. En México, mientras tanto, su rostro estaba en todas partes, pero ya no en las portadas de discos. Estaba en carteles de "Se busca", "Detente" y "Piénsalo". La mujer que soñó toda su vida con que la miraran, ahora era mirada de la peor forma posible. Su cara, pegada en paredes, en oficinas, en cruces de frontera. Buscada, perseguida. La Interpol tras sus pasos. La jaula que ella cantaba en sus canciones se estaba volviendo real. Y de metal. La búsqueda internacional se cerró en enero del año 2000. En Río de Janeiro, Brasil, las autoridades finalmente los encontraron y los detuvieron. Gloria Trevi, la niña de Monterrey que vendía quesadillas y soñaba con brillar, terminó esposada, en un país que no era el suyo, acusada de algunos de los delitos más graves que existen. De la cima al fondo de una celda brasileña. Y aunque un día saldría de esa celda, algo dentro de ella ya lo sabía. El pasado no la iba a soltar nunca. Espera. Antes de seguir, déjame recordarte dónde estamos, por si acabas de llegar a este video. ¿Ya viste cómo el rey Midas atrapó a una niña de 15 años? ¿Ya viste el libro que encendió el escándalo? ¿Ya viste la llamada desde España? ¿Y ya viste la captura en Río? Nos faltan 4 verdades, y son las más fuertes de todas. La quinta, la mejor amiga que cayó junto a ella y lo perdió todo. La sexta, la hija que murió con un mes de vida y el misterio que nunca se cerró. La séptima, por qué a él lo condenaron y a ella la liberaron. Y la octava, la que le da nombre a esta historia, cómo nació un bebé dentro de esa prisión. Quédate, porque lo que viene ahora te va a estrujar el corazón. En Río de Janeiro no cayó solo Gloria, no cayó solo Sergio Andrade. Con ellos cayó una tercera persona.
Y su historia, quizá, es la más triste de todas. Se llama María Raquenel Portillo, pero México entero la conoció por otro nombre, Mary Boquitas. Y esta es la quinta verdad. Mary y Gloria no eran rivales. Eran amigas, amigas de verdad, desde muy jóvenes. Las dos habían formado parte, a mediados de los años 80, de un grupo llamado Boquitas Pintadas, armado por el propio Sergio Andrade. De ahí venía el apodo que la acompañaría toda la vida. Las dos venían del mismo sueño. Las dos entraron al mismo círculo. Y las dos, según se sabría después, quedaron atrapadas por el mismo hombre. Durante años, Mary fue la sombra fiel de Gloria, su corista, su compañera de escenario, la amiga que estaba siempre ahí, un paso atrás, mientras la otra brillaba bajo los reflectores. Se conocían todo. Habían crecido juntas dentro de esa maquinaria, y cuando el mundo se derrumbó, no se derrumbó solo para una, se las llevó a las dos por delante. Porque aquí hay que decir algo que estremece. Según los reportes de la época, Mary Boquitas se había casado con Sergio Andrade siendo apenas una adolescente, una menor de edad. El mismo patrón, la misma sombra. Y cuando llegó la caída, Mary cayó con ellos. Fue detenida en Brasil. Su nombre quedó pegado para siempre a uno de los escándalos más oscuros del espectáculo. Y aquí es donde tenemos que ser justos, porque hay dos versiones, y las dos merecen escucharse. Algunos la señalan como parte del engranaje, como una de las personas que, dentro de ese círculo, ayudaba a sostener el control de Andrade sobre las demás. Otros, en cambio, la ven exactamente igual que a Gloria, como una víctima más. Una mujer que entró siendo una niña, que fue moldeada, aislada y usada por el mismo hombre poderoso, y que nunca tuvo, de verdad, la libertad de irse. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Ni los tribunales lo han dejado del todo claro. Lo único cierto es esto: la amiga que un día soñó con cantar terminó arrastrada por la misma corriente que se llevó a Gloria. Detente y piénsalo. Dos niñas, el mismo sueño, el mismo hombre, el mismo final. Una se volvió leyenda, la otra, apenas una nota al pie en la tragedia. Años después, cuando el caso reviviera en los tribunales, el nombre de Mary Boquitas volvería a aparecer. Ella intentó defenderse legalmente, presentar su propia versión ante una corte, pero un juez rechazó ese intento por cuestiones de forma. Su voz, otra vez, quedó en el margen. Esa es la marca más cruel de esta historia. No importa de qué lado estuvieras. Si entraste a ese círculo, el pasado tampoco te suelta a ti. Y si crees que ya escuchaste lo más duro de esta historia, quiero que te prepares. Porque lo que viene ahora, la sexta verdad, es el golpe más profundo de todos. Es donde deja de ser un escándalo y se vuelve una tragedia humana que ninguna madre debería vivir. Y hablando de lo que nadie logra soltar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los meses en que Gloria y Andrade todavía huían, escondidos, por Brasil, antes de la captura. Porque en medio de esa huida, ocurrió la tragedia más profunda de toda esta historia. La sexta verdad. Según se ha documentado, en aquel tiempo Gloria tuvo una hija, una niña, la llamó Ana Dalai. Y esa bebé vivió muy poco, apenas unas semanas, alrededor de un mes de vida. Detente, respira un momento aquí conmigo, porque no importa lo que pienses de Gloria Trevi, culpable o inocente, víctima o cómplice, esto es la muerte de un bebé. Y una historia así merece contarse con respeto. Durante años, casi nadie supo qué había pasado realmente con Ana Dalai. Fue un silencio de más de 2 décadas, hasta que la propia Gloria decidió hablar. Lo hizo frente a las cámaras, en el programa español Viajando con Chester, con el conductor Risto Mejide, y lo que contó ahí es desgarrador. Y aquí, escúchame con el corazón, porque hay 2 versiones, y es justo darte las 2. La primera es la que sostiene la propia Gloria. Ella dice que cree que su hija murió de muerte de cuna. Ese fenómeno terrible en el que un bebé aparentemente sano deja de respirar mientras duerme, sin causa clara. Pero, con sus propias palabras, Gloria admite algo estremecedor, que nunca pudo confirmarlo,
que ningún médico se lo dijo, que ella ni siquiera estaba presente en el momento. Según su relato, fue Sergio Andrade quien manejó todo. Fue él quien le dio la noticia, quien le dijo que la niña había muerto, que la habían enterrado en un lugar cristiano. Y aquí viene la segunda versión, la sombra que nunca se ha despejado. Porque Gloria misma ha contado que, años después, habló con la persona que le dio aquella noticia, y que esa persona le confesó que lo que le dijo entonces fue lo que Andrade le había ordenado decir, que era, en sus palabras, alguien que también estaba aterrada. ¿Qué significa eso realmente? No lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza. Se han dicho cosas horribles alrededor de esta historia, cosas que la propia Gloria dice que le cuesta hasta repetir. Pero ninguna de esas versiones oscuras ha sido probada jamás. Lo único documentado, lo único seguro, es el dolor de una madre que perdió a una hija de 1 mes, y a la que nunca le permitieron despedirse. Imagina eso, que te digan que tu bebé murió, que no veas el cuerpo, que no sepas dónde está enterrada, que tengas que confiar en la palabra de la única persona que controlaba cada aspecto de tu vida. Se dice que Gloria colapsó, que despertó días después, rota por dentro, que una parte de ella se quedó para siempre en ese momento. Y cada 10 de octubre, hasta el día de hoy, ella recuerda públicamente a Ana Dalai, la hija que casi nadie conoció, la que no tuvo tiempo de crecer. Guarda este dolor, porque es la clave para entender la gran pregunta que domina toda esta historia. ¿Era Gloria una cómplice fría de todo lo que pasaba en ese círculo? ¿O era, también ella, una prisionera de ese hombre? Esa pregunta, la de víctima o cómplice, está a punto de llegar a un tribunal. Y la respuesta va a dividir a todo un país. Porque el pasado, incluso el más doloroso, no la suelta. Y así llegamos a la séptima verdad, la del veredicto partido. Gloria Trevi pasó 4 años en prisión. 4 años. Primero en Brasil, y después extraditada de vuelta a México, al estado de Chihuahua, donde todo había comenzado. 4 años esperando un juicio. 4 años en los que un país entero se preguntaba lo mismo, todos los días: ¿es culpable o no? Y en el año 2004 llegó la respuesta de la justicia. Aquí tengo que ser absolutamente claro contigo, porque este es el punto donde muchos videos mienten, y yo no lo voy a hacer. Un juez determinó que no había pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra. Los cargos de violación, de rapto, de corrupción de menores. Y Gloria Trevi fue absuelta, de todos ellos. Absuelta, libre, legalmente inocente. Léelo otra vez en tu mente, porque importa. Ante la ley, Gloria Trevi no fue encontrada culpable de nada. Pero, ¿y Sergio Andrade? Ahí la historia se parte en 2 caminos completamente distintos. Porque a Sergio Andrade sí lo declararon culpable. Culpable de violación, de rapto, de corrupción de menores. El rey Midas fue condenado por la justicia. Este es el único hecho penal firme en toda esta historia. El único. Y por eso te lo digo sin rodeos, sin adornos. Ella salió libre. Él, no. Y sin embargo, incluso ahí hubo algo que indignó a muchos. Porque a pesar de esa condena, según se reportó, Andrade terminó pasando apenas un poco más de tiempo tras las rejas antes de recuperar su libertad. El mismo caso, las mismas acusaciones, y 2 destinos opuestos. Ella, absuelta tras 4 años perdidos de su vida. Él, condenado por los peores delitos, y libre poco después. Detente y piénsalo de verdad. ¿Eso es justicia completa? ¿O es una historia que quedó a medias, con demasiadas preguntas sin responder? Esa es la duda que México no ha soltado en más de 20 años. Y es la misma duda que quiero que tú te lleves esta noche. Porque piénsalo con calma. Para la ley, el asunto quedó cerrado en 2004. Ella, inocente; él, culpable. Pero para millones de personas, la historia nunca se sintió completa. ¿Fue Gloria una víctima que también sufrió, arrastrada por la fuerza de ese hombre? ¿O supo, entendió, participó en algo de lo que pasaba a su alrededor? Un juez respondió con pruebas. El corazón de la gente, en cambio, sigue dividido hasta hoy. Pero para poder responderla,
primero tienes que conocer lo que ocurrió dentro de esa celda, antes de la absolución, antes de la libertad. El secreto que le da nombre a este video. 18 de febrero del año 2002. Volvamos a esa imagen con la que empezó todo. Una prisión en Brasil. Muros altos, barrotes, guardias, vigilancia las 24 horas del día. Y en medio de todo eso, Gloria Trevi da a luz a un niño, un varón. Lo llamó Ángel Gabriel. Detente. Piensa de verdad en lo que eso significa. Una mujer encarcelada, bajo custodia constante, sin visitas conyugales conocidas, y de pronto, un embarazo dentro de la prisión. Un bebé que nace tras las rejas. La pregunta explotó de inmediato. En México, en Brasil, en todo el mundo hispano. La misma pregunta que sigue sin una respuesta cerrada hasta el día de hoy. ¿Quién es el padre? Y aquí, otra vez, tengo que ser honesto contigo. Porque sobre este punto se ha especulado durante más de 20 años. Pero muy poco se ha probado. Durante meses, nadie supo nada. El misterio creció y creció. Se llenaron horas de televisión y páginas de revistas con teorías. Algunas apuntaban en la dirección más oscura. Otras buscaban explicaciones legales. Era, sin exagerar, uno de los grandes enigmas del espectáculo de habla hispana. ¿Cómo era posible? ¿Un embarazo? ¿Dentro de una prisión? ¿Bajo vigilancia permanente? La lógica no cerraba por ningún lado. Y esa imposibilidad fue, precisamente, lo que mantuvo al mundo entero pegado a la pantalla. Hubo incluso quien sugirió que el nacimiento de ese bebé formaba parte de una estrategia. Según esa versión, reportada en su momento en la prensa, tener un hijo nacido en Brasil podía ayudarla legalmente a permanecer en aquel país y frenar su extradición a México. Pero eso, escúchame bien, es una teoría que se manejó en los medios, no un hecho comprobado. La propia Gloria, meses después de recuperar su libertad, salió a hablar. Lo hizo en una entrevista con la reconocida periodista Cristina Saralegui. Y fue tajante. Dijo que no había sido víctima de ningún abuso dentro de la cárcel. Con sus propias palabras, afirmó que su hijo había sido buscado con amor. Buscado con amor. Esa frase, dicha por una mujer que lo había perdido absolutamente todo, es una de las más difíciles de descifrar en toda esta historia. Porque piénsalo, estaba encerrada, acusada de los delitos más graves. Había perdido su carrera, su nombre, su libertad. Había perdido a una hija apenas unos años antes. Y en el lugar más frío y más oscuro de su vida, nació un niño al que llamó Ángel. Un ángel, en medio del infierno. Pero ese bebé no se quedó con ella. No podía. Al poco tiempo de nacer, Ángel Gabriel fue entregado a la familia de Gloria. Fue su propia madre, la abuela del niño, quien se hizo cargo de él mientras Gloria seguía presa, esperando un juicio que parecía no llegar nunca. Imagina también esa escena, dar a luz, y que te quiten al bebé de los brazos casi enseguida. Otra vez, otra separación, otra herida encima de todas las anteriores. Y déjame cerrar este punto con un detalle que lo dice todo sobre cómo terminó esta parte de la historia. Con el paso de los años, ese niño creció, y cuando por fin pudo hablar por sí mismo, dejó clara una cosa. Ha dicho, públicamente, que su padre es Armando Gómez, el hombre con quien Gloria se casaría después, el que lo crió, el que estuvo ahí, de verdad, todos los días. Así que la pregunta con la que abrimos este video, la que le dio la vuelta al mundo, ¿quién es el padre del niño que nació en prisión? La respuesta más honesta es esta. Públicamente, nunca se determinó de forma definitiva. Se especuló muchísimo, se dijeron miles de cosas, pero el propio hijo eligió a su padre, y eligió al hombre que se quedó. Y entonces, en el momento más bajo imaginable, llegó el giro. Recuerda la séptima verdad. 2004. El juez, la falta de pruebas, la absolución. Después de 4 años, las puertas de esa jaula se abrieron. Gloria Trevi salió libre. Guarda esta imagen, porque es el reverso exacto de la niña con la que empezamos. Aquella niña de Monterrey quería que la miraran, y el mundo terminó mirándola en carteles de «Se busca». Ahora,
esa misma mujer salía de prisión y el mundo entero, otra vez, volvía a mirarla, pero ya no como una fugitiva, como una sobreviviente. Le habían quitado su carrera, le habían quitado su nombre, le habían quitado 4 años de su vida, le habían quitado, según su propio relato, hasta la posibilidad de despedirse de una hija. Le quitaron todo, menos la voz. Salió de la cárcel, pero no salió del todo, porque ni la libertad, ni el tiempo, ni el éxito que vendría después, han logrado cerrar del todo este capítulo. El pasado no la suelta. Y con esa voz, con lo único que le quedaba en el mundo, esta mujer estaba a punto de hacer algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Porque una cosa es salir libre, y otra muy distinta es que el mundo te perdone. Corría el año 2004. Gloria Trevi tenía la libertad y prácticamente nada más. No tenía disquera esperándola. No tenía contratos. No tenía la máquina de fama que años atrás la había hecho invencible. Tenía un nombre manchado, un país dividido y un hijo pequeño al que apenas conocía. Muchos artistas no habrían sobrevivido a eso. Se habrían escondido para siempre. Ella, no. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de guión de cine. Porque el hombre que terminaría a su lado no llegó desde un escenario, ni desde una fiesta de la industria. Llegó desde el lugar más improbable de todos. Se llama Armando Gómez, y era abogado. Formó parte del equipo legal que la defendió durante su proceso. Un hombre que la conoció en su peor momento. Encerrada, acusada, sin nada que ofrecer más que su inocencia. Detente y piénsalo. La mujer que había pasado 17 años bajo el control de un hombre que, según ella, la aisló y la manejó, encontró al final a alguien que se quedó a su lado no por lo que podía darle, sino a pesar de todo lo que había perdido. Se casaron, formaron una familia, se establecieron en McAllen, Texas, del lado estadounidense de la frontera, y por primera vez en su vida adulta, Gloria Trevi tuvo algo que nunca había conocido: paz. Pero la paz no le devolvió la carrera. Eso tuvo que reconstruirlo ella, ladrillo por ladrillo, canción por canción. Y lo hizo. Vaya que lo hizo. Poco a poco, disco a disco, concierto a concierto, Gloria Trevi regresó. No como una sombra de lo que fue. Regresó más grande. Volvió al Auditorio Nacional, el escenario más importante de México, y lo llenó una y otra vez, acumulando decenas de funciones agotadas. Un récord que la colocó entre los artistas más taquilleros en la historia de ese recinto. Y no se detuvo ahí. En 2017, se unió a otra gran estrella, Alejandra Guzmán, en una gira llamada Versus, que recorrió Estados Unidos y México e hizo estallar los recintos. Lanzó producción tras producción. Presentó espectáculos enormes, con nombres como Diosa de la Noche y, más tarde, Isla Divina. Giras conceptuales que la llevaron por decenas de ciudades a los dos lados de la frontera. Detente y piénsalo. La mujer que había estado en carteles de Se Busca, ahora agotaba boletos en cuestión de minutos. Y una generación entera, que ni siquiera había nacido durante el escándalo, se aprendió sus canciones de memoria y las gritó en sus conciertos como himnos. Su vida se volvió, incluso, material para una serie de televisión que contó su historia a millones de personas. Y para el año 2026, ahí estaba de nuevo, anunciando conciertos, celebrando su cumpleaños y toda una carrera arriba de un escenario. La niña que cantaba por monedas en las esquinas de Monterrey, convertida, otra vez, en leyenda viva. Aquella niña quería que la miraran. Y al final, después del infierno, el mundo entero volvió a mirarla. Pero esta vez, de pie, aplaudiendo. Ahora bien, recuerda la promesa del principio. Te dije que al final verías quién cayó de verdad y quién nunca terminó de caer. Porque lo que se siembra, se cosecha. Del otro lado de esta historia está Sergio Andrade, el rey Midas, el hombre que todo lo convertía en oro. ¿Y qué fue de él? Se apagó. El productor todopoderoso que decidía carreras enteras, que llenaba estadios con sus artistas,
terminó en la oscuridad. Salió de prisión y entre los años 2007 y 2011 se dedicó a publicar unos libros que casi nadie leyó. Su nombre, antes sinónimo de poder, se volvió sinónimo de vergüenza. Hoy, según los reportes más recientes, se desconoce incluso su paradero exacto. El hombre que controlaba la vida de todos los que lo rodeaban, ahora vive escondido, esquivando cámaras, reapareciendo apenas de vez en cuando para intentar, sin éxito, volver a la música. El rey se quedó sin reino, mientras la mujer a la que manejó durante 17 años llena estadios. Y ese, quizás, es el veredicto más claro de toda esta historia. El que no dictó ningún juez, sino la vida misma. Pero, y aquí está lo más impresionante, el pasado nunca la soltó del todo. Porque en diciembre de 2022, más de 20 años después de todo aquello, la historia volvió a golpear su puerta. Esta vez desde California, en Estados Unidos. Dos mujeres presentaron una demanda civil que volvió a mencionar los nombres de Gloria Trevi y Sergio Andrade, con acusaciones que se remontan a aquellos años. Y de nuevo, tengo que ser justo contigo, porque esa es la única forma honesta de contar esto. Son acusaciones. Son alegatos dentro de una demanda. Gloria Trevi las ha negado por completo. Ha recordado que ya fue absuelta hace 2 décadas. E incluso ha respondido con su propia demanda, en la que sostiene que ella también fue una víctima de Andrade, que ella también fue su prisionera. El caso, al momento de contar esta historia, sigue su curso en los tribunales, sin una sentencia definitiva. Y así, la pregunta que ha perseguido a Gloria Trevi durante toda su vida sigue abierta, sin cerrarse, latiendo, después de todos estos años. Volvamos por última vez a esa celda del año 2002, a esa mujer dando a luz entre barrotes, en el punto más bajo de su existencia. Si me hubieras preguntado en ese momento quién era Gloria Trevi, no habría habido una respuesta fácil. Y todavía hoy, después de todo lo que acabas de escuchar, tampoco la hay. Para algunos, es una sobreviviente. Una mujer atrapada desde niña por un hombre monstruoso, que pagó, injustamente, por los crímenes de él. Una víctima que tuvo la fuerza de renacer de sus cenizas. Para otros, es una pieza que nunca ha terminado de explicarse. Una figura rodeada de sombras que la ley perdonó, pero que la duda no. La justicia dijo lo suyo, la absolvió. Pero el juicio del público, ese, nunca termina. Aquella niña de Monterrey solo quería una cosa en el mundo, que la miraran. Y vaya que lo consiguió. El problema es que, cuando el mundo finalmente te mira, ya no puede dejar de hacerlo, ni siquiera para dejarte en paz. La absolvieron, pero el pasado no la suelta. Y quizá esa es la gran lección que deja esta historia, más allá de si la crees culpable o inocente. Que la fama, esa que tantos persiguen, esa por la que una niña dejó su casa a los 16 años, casi nunca viene sola. Viene con un precio. A veces ese precio es la libertad. A veces es una hija. A veces es el nombre, la paz y hasta el derecho a que el mundo, algún día, te deje descansar. La luz más brillante siempre proyecta la sombra más larga. Y ahora te toca a ti. Después de todo lo que escuchaste hoy, las 8 verdades, las 2 versiones, los hechos y las dudas, quiero que me lo digas, con el corazón en la mano, aquí abajo en los comentarios. ¿Víctima o cómplice? No te voy a decir qué pensar. Esta historia es demasiado grande, demasiado humana para eso. Pero sí quiero leer tu veredicto. Escríbelo, y sé sincero, como si estuvieras hablando con tu propia familia. Y si esta historia te movió algo por dentro, si entendiste, aunque sea un poco, el verdadero precio de la fama, más suscríbete, porque detrás de cada estrella que brilla, siempre, siempre, hay un precio que alguien tuvo que pagar. Aquí, seguiremos contándolos, uno por uno.